Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Esta mañana Irene Levy nos habla de la decisión de la Corte en relación a las tarifas de Telcel. Muy buenos días, Irene, te escuchamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente, aún no decide la Corte, es un tema que ha venido posponiendo semana tras semana, se espera que ya resuelva finalmente la próxima semana, y se trata de un tema interesante, un poco técnico, pero es importante porque sí, la decisión que tome la Corte pues se reflejará en las tarifas y en general en las ofertas comerciales de la telefonía móvil, y es el tema relativo a la reforma en telecomunicaciones de 2013 y la ley de 2014 que resolvió prohibirle a Telcel, hay que recordar que Telcel es la empresa preponderante, es decir, la que más cacho del mercado tiene, y por tanto se le impusieron ciertas obligaciones para permitir la competencia y de alguna manera impedir que Telcel tenga ciertas prácticas contrarias al comercio y a la competencia, y efectivamente lo que sucedió fue que se le prohibió tener estas tarifas preferentes a los mismos usuarios de la red, el llamado club de amigos o las tarifas on-net. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que, por ejemplo, yo, si soy usuaria de Telcel, le pueda hablar a todos los usuarios de Telcel que yo quiera, sin costo alguno o con tarifas distintas a aquellas llamadas que yo haga a usuarios de, por ejemplo, AT&T o de Telefónica. Esto lo que consideró la competencia es que es perjudicial, dado que, pues como se trata de una red que tiene alrededor del 60% del mercado, pues lo que sucedería es que esto haría que más personas, al tener este beneficio, se inscriban a Telcel, dado que la mayoría de los usuarios están en esa red, y con ello, bueno, pues se ampliaría todavía aún más el número de usuarios de esta empresa preponderante. Telcel, cuando esto se incluyó en la ley de telecomunicaciones de 2014, se inconformó por considerar que esto era una facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el decidir las tarifas, las prohibiciones, etcétera, etcétera, y no del Congreso de la Unión. Se amparó y finalmente, después de casi 5 años, se estaría resolviendo esta digamos, controversia que interpuso Telcel, diciendo es el instituto, no la ley, y por lo tanto tú, Suprema Corte de Justicia, debes dejar inválido este precepto que me prohíbe a mí tener tarifas diferentes a los miembros de Telcel internamente que las tarifas que yo cobro por entre los usuarios de Telcel y de otras redes. La competencia, como se podrán imaginar, pues está con los pelos de punta pensando en que, pues si la decisión de la Corte, que como todo indica, amparará a Telcel, porque por lo menos así viene el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, si es el caso de que se ampare a Telcel, pues esta prohibición de ley quedaría sin efectos, y entonces sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que tendría que decidir si esta es una medida que debe imponer o no a Telcel como parte de las medidas de agente preponderante que el día de hoy existen, pero por lo pronto, si se resuelve que es inconstitucional esta medida, pues desde luego Telcel podría inmediatamente sacar algunos paquetes que le permitan al usuario tener llamadas gratuitas adentro de la red. En realidad, en mi opinión, me parece que esto ya ahorita está un poquito rebasado. ¿En qué sentido? En el sentido de que la tarifa de interconexión que se pagan las empresas es una tarifa asimétrica. ¿Qué significa esto? Que Telcel les paga a los competidores 12 centavos por minuto, mientras que los competidores pagan a la Telcel 2 centavos. Es una tarifa asimétrica, también producto de la preponderancia de esta empresa. Y por el otro lado, ya tenemos muchísimos paquetes comerciales,
tanto de la competencia como de Telcel, en los que, pues como ustedes saben, pues finalmente tenemos muchas llamadas incluidas o todas las llamadas incluidas, siempre y cuando no rebasen de cierta cantidad de minutos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos un poquito ya rebasados de la discusión, pero desde luego entiendo yo la preocupación de la competencia en el sentido de que pudiera volverse Telcel aún más agresiva con sus tarifas y con ello permitir que crezca todavía más la red de Telcel. Es una decisión polémica que seguramente estaremos escuchando y leyendo la próxima semana por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene Levy. Te estaremos escuchando el próximo viernes. Buen día. Hasta luego, buen